Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Aranguibel y hoy les voy a hablar sobre el bullying. ¿Qué es el bullying? Es también conocido como el acoso escolar y se trata de toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que sufre un estudiante o un niño o adolescente por parte de otro compañero. Este se caracteriza porque comienza con burlas, mofas sobrenombres que le pone un compañero a otro compañero de clase que generalmente comienza solo con burlas y termina en agresiones físicas como golpes, patadas, agresiones con objetos. Es considerado como el acoso físico o psicológico de un compañero de estudio por parte de otro compañero de estudio. En el bullying o el acoso escolar existen dos sujetos principales de esta figura, que son el acosador y el acosado. El acosador es una persona que se caracteriza porque tiene poca característica de empatía, no desarrolla la empatía y tampoco desarrolla las conductas prosociales. Son personas que quieren tener el dominio de otras personas, generalmente son víctimas de agresión en su hogar y por eso actúan de esta manera. El acosado es una persona sumisa que es la víctima del acosador. Generalmente es una persona con una relación familiar muy cercana, por lo cual carece de autonomía y capacidad para defenderse a sí mismo, y también tiene una característica física resaltante o se distingue del grupo por razones de su raza o religión, color de la piel o algún defecto físico que lo hace ser diferente a los demás. Existen varios tipos de bullying, que son el bullying físico, que va desde golpes, patadas, agresiones con objetos. Está el bullying verbal, que son las burlas, las mofas, los sobrenombres que le ponen los compañeros a otros. Está el bullying psicológico, que trata de convertir al acosado en una víctima de terror psicológico. Y el bullying social, es aquel que persigue aislar a la persona víctima de bullying del resto del grupo. Las características del bullying son, en primer lugar, suele incluir conductas de diversa índole, que van desde el maltrato verbal, como las burlas, sigue con el maltrato físico, golpes, patadas, agresiones con otros objetos, y termina con el acoso psicológico. Una de las características primordiales es la actitud que tiene la víctima o el acosado, es de mantenerse pasivo ante esa situación y muchas veces mantenerlo en silencio. No decírselo a nadie por temor a que el acosador le haga más daño. Y esto es lo que hace que esa conducta de ese acosador sea persistente en el tiempo. ¿Cuáles son los signos de bullying que tenemos que tener en cuenta los padres cuando uno de nuestros hijos está siendo víctima de bullying? En primer lugar, es un niño o adolescente que cambia de humor con mucha facilidad o de forma brusca. Pierde su interés por ir a la escuela, siempre saca una excusa para ir a la escuela por temor a enfrentarse con el acosador, y el rendimiento escolar comienza a bajar. Cuando existan esos signos, tenemos que estar pendientes si no estamos en presencia del bullying. Otra característica que tiene el bullying es que la víctima desarrolla miedo y rechazo, tanto un rechazo social como un rechazo escolar. O sea, tiene miedo de ir a la escuela, tiene miedo de enfrentarse, porque se produce baja autoestima en el acosado. La causa del bullying no está determinado exactamente qué lo pueda producir, pero sí, desde el punto de vista educativo hay ausencia de valores en ese acosador,
violencia. También se dice que mayormente el bullying tiene su origen, o sea, esa conducta del acosador tiene su origen en la violencia familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que el acosador generalmente es víctima de una violencia familiar. Él aprendió esa conducta en su hogar y por eso su conducta es agresiva hacia los demás. Por eso es que cuando hagamos una intervención psicológica no solamente hay que tratar al acosado, sino también al acosador, que generalmente es una persona víctima de agresiones. ¿Cuáles son las consecuencias del bullying? Desde el punto de vista psicológico se produce en la víctima o acosado el temor de asistir a la escuela, se muestra retraído ante sus compañeros, se produce una baja autoestima que puede repercutir en su vida futura, en su vida de adulto, se convierte en una persona pasiva, pierde el interés total de tal manera que baja su rendimiento académico, y en el agresor esta persona puede llegar a convertirse en su vida adulta en un delincuente. Esta persona, porque se le dificulta su convivencia social, su convivencia con los demás. Esto es todo lo que tenemos que decir del bullying si nosotros tenemos hijos en edad escolar, decirles que no se queden callados ante este problema, porque uno de los problemas o de los factores por los cuales se alarga esta conducta del agresor o del acosador es el silencio de la víctima. Por eso no te quedes callado. Gracias.